¿A cuántos Dios nos sacó de Egipto y de casa de servidumbre? Dele gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vamos a leer nuevamente. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y era piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjese que el Espíritu Santo siempre ha estado activo a través de toda la historia de la humanidad, solo que antes, bajo el viejo régimen o el viejo pacto, no había venido sobre toda carne, sobre todo aquel que le invocare, sobre todo aquel que solicitare la presencia del Espíritu de Dios. Pero sí estaba activo y había venido y había descendido sobre algunas personas muy en particular. Estaba sobre Juan el Bautista, que vivió bajo el viejo régimen. Aquí se menciona una profetisa también, Ana, la profetisa. Y este hombre llamado Simeón era alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Entonces es una de esas personas muy favorecidas de la antigüedad, antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, que disfrutaron de esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y fíjese que el Espíritu Santo, dice el verso 26, le había revelado el Espíritu Santo que él no vería muerte antes de que empiece al ungido del Señor. O sea, él había recibido una promesa muy grande, y el Espíritu Santo le había dicho: mira, Simeón, tú no te vas a morir, para nada, no vas a irte de este mundo sin que antes hayas visto la salvación de Israel y del mundo, sin que antes hayas visto con tus propios ojos al ungido del Señor nuestro Dios. Y es que el Espíritu Santo, uno de los ministerios que él hace, es que él revela lo que hay en el corazón de Dios a sus siervos, los profetas, a aquellos que están como un depósito para el Señor nuestro Dios. Pero me interesa ver en la vida de Simeón por qué este hombre tan excepcional había sido visitado y el Espíritu Santo de Dios reposaba sobre él. ¿Qué lo hacía tan especial en la vida de este hombre? La Biblia dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Simeón significa en el idioma hebreo, significa una persona que ha sido escuchada por Dios, que Dios la ha escuchado por Dios. Dios había escuchado a este hombre, y eso significa ese nombre Simeón. La Biblia nos dice muy claramente de que Dios no escucha a los pecadores. Los pecadores, acuérdense, estaban allá diciendo: Baal, Baal, escúchanos, y se hacían incisiones y sacrificios y hacían tantas cosas, pero Elías se reía de ellos y decía: ¿será que Baal se fue de vacaciones o estará durmiendo y por eso no los escucha, estará muy ocupado? Pero Elías sabía de que Dios no escucha a los pecadores, y por más que chorreaban sangre y por más que hacían y deshacían, simple y sencillamente no eran escuchados por Dios. Pero Simeón significa escuchado por Dios. Dios escuchó a este hombre y él quería ver con sus propios ojos al Mesías, y Dios le concedió ese grande privilegio. Simeón significa escuchado por Dios. Pero dice la Escritura, y este hombre
era un hombre justo y piadoso. Mira, para ser escuchado por Dios, para que el dulce Espíritu Santo de Dios repose sobre la vida de un hombre, esa persona tiene que vivir una vida de justicia. ¿Qué es la justicia? Yo estaba investigando este término porque es muy especial, y el término justicia proviene de una palabra griega. En el griego es dikaios, y significa alguien que es recto, que es equitativo, que practica la equidad, no se aprovecha de nadie, ni anda falseando a nadie, sino que es una persona equitativo. Significa recto, justo, santo, una persona que practica la rectitud y la equidad en su propia vida. O sea, es equitativo, no favorece a unos para desfavorecer a otros, sino que los ve a todos por igual, porque ante el Señor todos somos iguales. Amén. Y esto es, este hombre era un hombre justo, equitativo. Él no hacía distinción de personas, ni aceptaba soborno de nadie. Era una persona que vivía en rectitud delante del Señor nuestro Dios. Pero la Biblia también dice que no solo era justo, sino que también era una persona piadosa. Y esta palabra piadoso en el griego es eulabés, y significa, porque a veces están escritas las palabras ahí en la Biblia, pero no las entendemos en cabalidad, y significa alguien que es reverente, que tiene, dice aquí, que habla bien o que tiene cuidado para hablar. Es alguien, una persona piadosa, es una persona reverente. Pío viene de bueno, piadoso, de pío, de bueno, pero tiene que ver con alguien reverente que tiene mucho cuidado con la manera como habla, porque muchas veces hablamos y no nos damos cuenta que estamos delante de la presencia del Señor nuestro Dios, que tenemos cuidado con el habla. Yo les decía a los hermanos, servidores hermanos, vamos a procurar iniciar el servicio, es a las 9 de la mañana, pero con los que hayan llegado, vamos a ponernos a orar, vamos a ponernos a declarar en este Señor la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, que entremos con alabanzas a este lugar. Alabar, le dice, y exaltar su nombre. Pero imagínense si venimos a la casa de Dios y aquí nos estamos peleando, o estamos renegando, o estamos, hermanos, ahí haciendo cosas indebidas. Eso es una irreverencia a la presencia del Señor nuestro Dios. El ángel del Señor nos ve, mis amados hermanos. Pero no solo es en el habla. La reverencia a Dios tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Es reverencia a Dios, y es una irreverencia si tú estás viendo una película pasada de tono, donde hay escenas pornográficas, donde hay un vocabulario extremadamente soez y vulgar. Imagínate cómo se siente el corazón de Dios que un hijo suyo se esté alimentando de semejantes cosas. Es una irreverencia, es un irrespeto al Señor nuestro Dios. Y así por el estilo tenemos que examinar nuestra vida, porque muchas veces hablamos a la ligera, vemos a la ligera, pensamos a la ligera y creemos de que estamos bien delante del Señor. Aún lo que vemos, lo que hablamos, cuáles son nuestras pláticas, si estamos en medio de gente no cristiana y participamos de conversaciones pasadas de tono, conversaciones picantes, ¿cómo se sentirá el corazón de Dios? Si había algo que había en la vida de este hombre,
es que él practicaba la reverencia. No la reverencia a los hombres, la reverencia ¿a quién? A Dios. A Dios. Porque Dios todo lo sabe, todo lo ve. ¿Tú crees que el corazón de Dios va a estar complacido si alguien está fornicando con alguien que no es su esposa o su esposo? ¿Cómo se siente el corazón de Dios? ¿Cómo puede habitar el Espíritu de Dios en un corazón que no lo está honrando, que no lo está respetando, que no lo está reverenciando? Imagínate cuando nos ponemos a comer tacos de pastor o tacos de oveja. No son los tacos esos de allá afuera. Cuando hablamos mal del pastor o andamos hablando mal de las ovejas, ¿cómo se sentirá el Señor? Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos delante de la presencia de nuestro Dios, o hacer promesas a la ligera, mis amados hermanos. En el libro de Eclesiastés dice: cuando vengas a la casa del Señor, cuídate, dice, y guarda tu boca. Cuídate de hacer promesas a la ligera. No sea, dice, que en lugar de recibir bendición, más bien recibas mal. ¿Por qué? Porque si prometes algo y no lo cumples, estarás diciendo, dice, algo indebido delante del ángel. Ahí está el ángel de testigo. Él escuchó la promesa que hiciste. Y entonces cuídate más para escuchar, dice, que para ofrecer el sacrificio de los necios. Tenemos que nosotros ser muy cuidadosos cómo nosotros hablamos delante de Dios, cómo estamos conduciéndonos realmente en nuestra vida. Y yo te pregunto en esta preciosa mañana, ¿de verdad tú estás respetando a Dios en tu vida? ¿De verdad el Señor está complacido con la manera como cada uno de nosotros estamos viviendo? Esta es una pregunta que todos y cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. ¿Estamos siendo reverentes y respetuosos delante del Señor con lo que vemos, con lo que hablamos, con quién hablamos? ¿Practicamos verdaderamente esa reverencia del Señor nuestro Dios? Mira, este hombre era justo, era equitativo. Procuraba vivir una vida de equidad, de tratar a todos bien, de tratar a todos por igual, de ser justo en sus tratos, en la forma en cómo él se conducía, en cómo se comportaba, sin aprovecharse de nadie. Pero también era piadoso, o sea, reverente, respetuoso, no solo de las personas, sino también ¿de quién? De Dios. De Dios, mis amados hermanos, porque al final y al cabo el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero hay algo más en la vida de este hombre, y es que la Biblia dice que él esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel. La salvación de la nación de Israel. Tenía carga por su pueblo, por su gente. Él esperaba en que Dios interviniera y trajera salvación a la nación de Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos amamos verdaderamente a nuestro México? Y queremos que México sea salvo. Y por eso vamos a dar un buen testimonio en el trabajo, en la colonia donde vivimos. Donde quiera que nos movamos, vamos a procurar vivir una vida bien delante de Dios, porque amamos a nuestro México. Porque si nosotros no vivimos una vida bien, vamos a, en lugar de ser de bendición, vamos a ser de tropiezo para muchos. Muchos van a decir, no, pues para ser cristiano como ese señor que está ahí predicando, pues ¿para qué? Él esperaba la consolación de Israel. Este término consolación viene del griego parakletos
y es relacionado con el título que se le da al Espíritu Santo de Dios. Porque yo quiero decirle, mi amado hermano, que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Un verdadero despertar espiritual tiene que venir de la mano y de la presencia de nuestro Dios. Y estos hombres estaban esperando la consolación del Dios de Israel. La palabra esperar dice que es esperar con confianza, pero también con paciencia. Tenemos que creerle a Dios por un cambio en nuestra nación. Ayer íbamos con mi esposa y estábamos viendo que abajito de la casa donde vivimos, ahí ya pusieron un motel y lo rentan por horas. Hemos visto que en muchos puntos de la ciudad han abierto un montón de moteles. Aquí en el sur poniente, allá por yendo hacia Sendero, hay un montón de lugares en la ciudad donde hay moteles que los rentan por horas. ¿Para qué? Para que mucha gente vaya a fornicar a esos lugares. Muchos jóvenes, muchas personas están siendo víctimas de todo ello. Yo le decía a mi esposa, oye, le digo, si así como se están abriendo moteles, se abrieran iglesias, ¿cuánta necesidad tiene nuestro pueblo hoy en día de ver la salvación del Señor nuestro Dios? Y mis amados hermanos, es tiempo en los cuales necesitamos verdaderamente decirle al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, yo quiero que estés conmigo. Yo quiero ser un instrumento tuyo. Yo te necesito, Señor, pero en mis fuerzas yo no puedo alcanzar a esta ciudad. En mis fuerzas yo no puedo alcanzar a nadie. En mis fuerzas yo no puedo ser luz en esta nación. Necesito desesperadamente de que tu presencia, oh Dios, esté sobre mi vida. ¿Me dicen amén? El mundo hoy en día necesita conocer la salvación que viene del Señor nuestro Dios. Pero Dios lo va a hacer por medio de hombres y mujeres que practiquen la justicia, la equidad, que vivan una vida piadosa de respeto, de honra a la presencia del Espíritu Santo de Dios, de honrar al Señor nuestro Dios, con lo que hablamos, con lo que vemos con nuestros ojos, con lo que oímos. Porque alguien me dijo, oye, pero es que quien peca es el chismoso. No, le digo, el que oye al chismoso peca al doble, porque el chismoso tiene una boca, pero el que oye al chismoso tiene dos orejas. Un demonio en cada oreja oyendo el chisme. Por reverencia y respeto al Señor nuestro Dios, tenemos que nosotros, mis amados hermanos, vivir esa vida de reverencia delante del Señor nuestro Dios. Tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que practicamos en nuestra vida. Porque si no, nosotros no amamos a las personas que vemos todos los días, ¿cómo podremos amar a Dios a quien jamás hemos visto? Este hombre llamado Simeón esperaba la consolación del Señor nuestro Dios, la consolación de Israel. Y por eso el Espíritu Santo estaba sobre él. Dios necesita traer consuelo en nuestro tiempo. Hay mucho dolor, el pecado es doloroso. La gente que adultera, que fornica, por un rato es feliz, pero luego, mis amados hermanos, la persona se contamina. El pecado es destructivo, el alcohol, las drogas están destruyendo la vida de mucha gente. Y solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer algo, porque Él es el consolador. Al igual que Israel necesitaba consolación en el siglo I, nuestro México necesita de la consolación del Señor nuestro Dios. Me decía un hermano pastor, dice, Querétaro ya se está volviendo también un lugar peligroso y la gente no se está dando cuenta. Ya tenemos secuestros también. Ya hay situaciones de robo, de violencia, siempre las ha habido, pero poco a poco, eso se va incrementando.
necesitamos una visitación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. A él le había sido revelado, a Simeón, por el mismo Espíritu Santo de Dios, que él no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Imagínate que Dios nos dé una promesa que diga: no vas a ver muerte hasta que veas a un México totalmente cambiado por la presencia del Espíritu de Dios, teniendo una gran visitación del Espíritu de Dios sobre nuestro México. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Si le va a dar palmas, denle palmas al Señor. Qué gran promesa la de este hombre: no me muero hasta que no vea al ungido de Dios. Imagínate que creamos una promesa, decir: Señor, no me voy a morir hasta que vea un avivamiento en mi país, hasta que vea, Señor, de que los antros están vacíos y los están cerrando porque ya no tienen para la renta, hasta que vea, Dios eterno, de que esos moteles, lugares de pecado, están cerrando porque ya no hay clientes, porque hay gente que está reverenciando y adorando al Señor nuestro Dios. Dios puede cambiar la historia de un pueblo, de una nación, pero se requiere de un alto compromiso con el reino de Dios. Este hombre tenía un alto compromiso con el Señor nuestro Dios. Él era cuidadoso en la manera como hablaba, era muy respetuoso de la presencia de Dios y era muy equitativo en su relación con las personas. Y movido por el Espíritu de Dios, vino al templo este hombre llamado Simeón. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. En otras palabras, ¿sabes qué estaba él diciendo? Señor, yo ya me puedo morir, porque ya vi tus promesas cumplirse, Señor, en mi vida. Yo ya vi, Señor, tus promesas. A mí el Señor me habló y me dijo que viniera a predicar a México, y que tenía que predicar su palabra en su nombre. Y Él me habló de muchas maneras, en sueños, me habló en visión, me habló por medio de profecía, de personas. De muchas maneras Dios me habló que yo tenía que venir a México. Y yo quiero decirte que no nos podemos morir si no vemos las promesas del Señor cumplirse en nuestras vidas. Yo no me quiero ir a la tumba sin ver este lugar, mis amados hermanos, terminado y lleno de gente, sin sillas vacías, glorificando, exaltando y alabando al que vive por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Dele gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya. Los hombres que están llenos del Espíritu de Dios, los inunda una pasión. Hay algo en sus entrañas que les hace vivir. Y le dice el Señor: yo no me muero hasta que vea, Dios eterno, la salvación que estoy viendo con mis propios ojos. Este hombre dijo: yo no me voy a morir. Dios me lo ha prometido hasta que vea con mis propios ojos al Salvador de Israel, al ungido de Dios, al unigénito Hijo de Dios. Yo no me voy a morir hasta que vea la salvación que viene del Señor nuestro Dios. Y él dijo: Señor, ahora yo ya puedo morirme en paz. Despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, Señor. Tu salvación, oh Dios. Yo escuché a un predicador de los antiguos. Ellos se iban meses o años a visitar naciones enteras.
a predicar, eran evangelistas itinerantes del mundo. Él se llamó el doctor T.L. Osborne, y estuve en unas conferencias con T.L. Osborne. Y Osborne decía: nosotros, cuando Dios nos llamó al ministerio de ir a las naciones a predicar, no nos íbamos de una ciudad hasta que el diablo se hubiera ido de ese lugar. ¿Estás escuchando lo que está diciendo? No nos íbamos de una ciudad y hacíamos reunión, campaña tras campaña, y estábamos ahí orando y ministrando, y no nos íbamos de ese lugar hasta que sentíamos que el diablo se había ido de ese lugar. Aleluya. Dele gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya. Y eso significa estar determinado. Nosotros llevamos apenas 15 años, estamos cumpliendo el 8 y 9 de agosto, 15 años de haber llegado aquí a México. Y sé que hay mucho trabajo por hacer, que apenas hemos puesto un granito de arena. Y sé que hay mucho por delante. Pero al igual que Simeón, nuestro anhelo es que un día decirle: Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, tu redención, Señor. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Esta salvación que estaba anunciando este hombre llamado Simeón, esta salvación que él estaba anunciando no solo era para Israel, sino que es una salvación para todos los pueblos de la tierra. El deseo de Dios, lo dice la Escritura, es que todos los pueblos le adoren, que todos los pueblos bendigan su santo y bendito nombre. El deseo de Dios es que esta salvación llegue como luz a todas las naciones de la tierra. Amén. Luz para revelación a los gentiles. Los pueblos gentiles eran los pueblos no hebreos, no judíos, y estaba hablando de nosotros. Y gloria de tu pueblo Israel. Jesucristo es esa luz que trae revelación a los paganos, y Él es la gloria del pueblo de Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de Él. Y los bendijo Simeón y le dijo a su madre María. Escucha bien lo que él dijo. He aquí, hablando de Jesús el Mesías, escucha bien. He aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Escucha bien. Está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Sabías tú que así como Jesucristo trae salvación, puede también traer caída? Y no solo caída, sino también condenación a todo aquel que no cree en Él. La Biblia lo dice, que todo aquel que en Él cree será salvo. El que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Es para caída o para levantamiento de muchos en Israel. Yo estaba leyendo otras porciones aquí de las Escrituras que hablan sobre esto de la caída o el levantamiento, tal como Dios lo ha descrito en su santa y bendita palabra. El Evangelio, como puede ser para salvación,
puede ser también para condenación de aquellos que no creen en el unigénito Hijo de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 3, verso 5 dice: todo valle se rellenará y se bajará todo collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Cuando Jesús llega a una ciudad, a la vida de una familia, tienen que ocurrir dos cosas. Los valles son lugares muy bajos, y esos valles tienen que ser rellenados, levantados. O sea, hay personas que vienen a los caminos del Señor, o venimos a los caminos del Señor con una autoestima dañada por el trasfondo familiar donde crecimos. A mí Dios no me encontró en una montaña, a mí me encontró en un valle. ¿Y por qué estaba en un valle? Porque imagínate, sin padres. Sin padres, desde los 15 días de nacido yo no tuve ni mamá ni papá. Nunca más. Ni una llamada, una visita, nada de eso, nunca. Y entonces estaba en un yermo de soledad, de dolor, en un valle. Y el Señor entonces poco a poco fue rellenando ese valle hasta que me sacó a flote y me puso en un lugar de dignidad, donde yo entendí de que ya no era un huérfano, que ahora yo tenía un Padre celestial que me ama y que dio a su Hijo Jesucristo el rescate por mí. Aleluya. Dele gloria al Señor en esta preciosa mañana. Pero y de igual manera hay personas a las cuales Dios alcanza y las halla en un monte. O sea, están en un lugar alto. La vida les sonríe. Tienen lana, tienen esto, tienen aquello, tienen lo otro. Les va bien. Pero el Evangelio llega a sus vidas. Y entonces el Señor, en lugar de rellenarlo y levantarlo, ¿qué tiene que hacer? Bajarlo. Porque si no lo baja, entonces va a seguir con arrogancia y viendo hacia abajo a los demás. Va a seguir pensando de que es lo mejor de lo mejor, que es la estrella, y puede caer en lazo y condenación del diablo, llenando su corazón de orgullo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Lo tiene que bajar. Eso es el Evangelio. Está lastimado, está en una situación con una autoestima muy baja, el Señor lo levanta y lo sube y le da dignidad. Pero está muy inflado, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que desinflar y adecuarlo para poder ser un instrumento en las manos de nuestro Dios. Ahora pregúntate, ¿en cuál de los dos extremos estás? ¿Estás en el hoyo o estás en el cerro? ¿Estás abajo o estás arriba? ¿Te has quedado muy abajo y sientes que no mereces nada y Dios necesita darte dignidad? ¿O te has inflado y estás en un lugar muy alto donde está lleno de privilegios, lo tienes todo, y a veces el Señor tiene que bajar nuestra vida? El apóstol Pablo llegó a tener grandes privilegios, revelaciones y todo. Y dice que el Señor le mandó un aguijón en la carne para que lo abofeteara, para que yo no me ensoberbezca, dijo, sobremanera. Lo abofeteaba, él pedía, y él dice: mirad con qué grandes letras os escribo con mi propio puño, porque después de que tuvo la revelación de Dios, él quedó con, se cree que tenía miopía, y por eso tenía un secretario al que le dictaba las cartas. Y tenía un problema físico. Hay unos documentos extrabíblicos que lo describen, y dice que Pablo tenía los ojos bien saltones, saltados así, grandes y saltados, y sus piernas estaban como encorvadas, dice. Y por eso es que los corintios decían: no, miren, hasta su aspecto es horrible, y no lo querían.
Que los corintios siempre idealizaban mucho y querían que le llegara a Platón o Aristóteles a darles conferencias, y siempre estaban buscando la elegancia. Y le llega a Pablo, imagínate. Pero, mis amados hermanos, él recibió un aguijón en la carne. Y aquellos que Dios utiliza para su gloria, muchas veces Dios nos va a permitir que hayan aguijones en nuestra vida. Situaciones que nos van a ayudar a mantener nuestros pies en tierra, a mantenernos en el lugar que el Señor quiere que nosotros estemos, porque todo monte se tiene que bajar, pero todo valle se tiene que subir en la presencia del Señor nuestro Dios. ¿En cuál de esos lugares estaré? Todo valle será rellenado y tendrá que ser bajado todo monte y todo collado. Los caminos torcidos tienen que ser enderezados y los caminos ásperos tienen que ser allanados. Yo no concibo un evangelio en donde los caminos torcidos sigan torcidos. No se puede. No puedo decir yo soy cristiano y seguir fornicando. No puedo yo decir soy cristiano y no ser generoso si tenemos un Dios generoso. No puedo decir yo soy cristiano y seguir cultivando una vida de soberbia en mi vida. No puedo decir yo ser cristiano y seguir hablando mal de los demás y no tener temor de Dios, que estamos delante de Él, ante el reverente Dios. Todos los caminos torcidos tendrán que ser enderezados. Pero ¿qué pasa si nunca se enderezan? Entonces esa persona nunca conoció a Dios. Aunque cante, hable bonito, haga esto, lo otro, no conoció a Dios. Yo estaba estudiando el otro día la vida de Balaam, hijo de Balac. ¿Sabe que Balaam fue un vidente de Dios? Desde niño Dios le daba visiones. Tenía la fama que lo que él profetizaba se cumplía. Pero Balaam se extravió. Y dice la escritura que por lucro comenzó a hacer el ministerio. O sea, querías una palabra, te cobraba para que te diera una palabra. Y le aconsejó a Baal Peor, a Beor, quienes adoraban a Baal Peor, le aconsejó de que si quería ver destruido a Israel, que mandara mujeres a prostituirse, y Dios mismo le dijo, se va a encargar de destruirlos. Consejo de Balaam. Aconsejó de que Israel cayera en tropiezo, prostituyéndose con las mujeres que practicaban el culto a Baal Peor. Sacerdotisas prostitutas, allá en el tiempo en que Moisés venía cruzando el desierto. Y entonces, ¿qué pasó con la revelación de Dios en la vida de este hombre? El Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Sabes por qué? Porque fue un hombre irreverente, porque se corrompió en el camino, porque creyó de que Dios lo iba a seguir utilizando, pero viviendo en semejante pecado. Cayó en el lucro, en lucrar con los caminos del Señor, y no solo en el lucro, sino que cayó en una vida en la cual aconsejó fornicación a un enemigo de la nación de Israel. Ningún fornicario, ningún adúltero va a entrar al reino de los cielos. Por eso pensémosle bien, mis amados hermanos. No todo el que me diga Señor, Señor va a heredar el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por ahí vino un hermano y me dijo, pastor, fíjese que estoy buscando una esposa aquí en la congregación. Y yo lo primero que le dije, mire, todos tenemos derecho a tomar una esposa, pero primero le dije, hay que casarse.
Porque si usted primero anda fornicando y después quiere casarse, después ¿cómo lo arregla? Es vergonzoso delante del Señor. A Dios no le agrada ese estilo de vida. El que fornica de Cristo, el Señor, nuestro Dios, se ha apartado. Porque no está viviendo una vida recta delante de Él. Y ningún fornicario, ningún adúltero tendrá parte en el reino de nuestro Dios. Ningún irreverente. Todo valle se debe de rellenar, se debe de bajar todo monte y collado. Los caminos torcidos tienen que ser enderezados. Mi pregunta es, ¿y si no se endereza? Significa que Dios no está obrando en la vida de esa persona. Porque si Dios verdaderamente está obrando en la vida de esa persona se tiene que enderezar. Y hablar en pasado y decir, es que yo era ladrón, era mentiroso, era fornicario. Pero si lo sigo siendo, cuidado, porque entonces he caído en un engaño de creer de que Dios está conmigo y muchas veces la paloma ya voló, ya se fue. Porque estoy viviendo una vida mal delante del Señor nuestro Dios. Y verá toda carne la salvación de nuestro Dios. Y les decía las multitudes que salían para ser bautizadas por Él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Dios ya me dio la salvación. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué se hace con ese árbol? Se corta y se echa, ¿dónde? Al fuego. ¿Qué pasa si nosotros no damos frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida? ¿Qué hace? Se corta y se echa, ¿dónde? Fuego. Y estos mensajes no son populares, pero este es el mensaje que encontramos en la Biblia. Esto fue lo que le dijo Simeón a María. Esto es exactamente lo que nosotros encontramos en la palabra de nuestro Dios. Vamos ahí en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 34. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída. Mira que no dijo que está puesto para levantar primero, sino para caída, pero también para levantamiento de muchos en Israel. ¿A cuánto va a levantar? ¿A cuánto va a levantar? A muchos, amén. Y para hacer una señal que será contradicha. Yo estaba buscando y leyendo un poquito, leyéndolo en otra versión, es el 2:34, y dice: y entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Y fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le van a oponer. ¿Qué tiene el Evangelio? Oposición. Tenemos a un enemigo que se va a oponer a los propósitos del Señor nuestro Dios. Por eso cuando tenemos oposición y dificultades en nuestra vida, en lugar de preguntarnos: ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué malo he hecho? No, Job no hizo nada malo. Job era varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿quién se le opuso? El diablo. Y lo probó, Cuando pasamos por experiencias duras y difíciles en nuestra vida, en lugar de decir: híjole, ¿qué hice para merecer esto? No has hecho nada. Es simple y sencillamente que el Evangelio tiene oposición.
Conocí una familia que recién llegó a la iglesia cuando estábamos abajo. Tenían quizás 2 o 3 meses de estarse congregando. Cuando un día salieron, ya no estaba su carro, se los habían robado. A mí me robaron también un carro. Y ni era mío y me tocó pagarlo. Una camioneta. Yo estaba dando clases en el instituto bíblico. No estaba haciendo nada malo. Y salí, ya no estaba la camioneta. Y ese día que le robaron el carro fue el último día que yo lo vi en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos entendido de que el evangelio implica también oposición, dificultades. Por medio de muchas tribulaciones, dice la Biblia, vamos a entrar al reino eterno. Hablaba con el hermano Jacinto y me estaba diciendo, mire pastor, dice a mí el Señor me dejó hasta sin caminar. Así me iba al baño en 4 patas. No podía ni caminar. Todos pasamos dificultades. En el evangelio vamos a tener adversidad, dificultad. Y entonces muchos, dice, se van a oponer al evangelio. Vamos a tener oposición de muchas maneras. Amén. Y como resultado, dice, voy terminando aquí en el verso 35, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. ¿Qué sucede cuando una espada atraviesa el alma? O si atraviesa la espada el cuerpo te mata. Pero ¿qué pasa si en la espada atraviesa el alma? La hiere. Vas a recibir una herida porque ese niño que estaba ahí contemplando y que lo tenía cargado en sus brazos iba a terminar su vida crucificado en una cruz. Y eso le iba a provocar un profundo dolor en el corazón de su madre María. María sufrió. Ella fue el instrumento de Dios para traer al Hijo de Dios al mundo. Pero él estaba profetizando el dolor que iba a experimentar al ver al Hijo de Dios, al ver a su propio Hijo clavado en esa cruz. Mis amados hermanos, nos ha sido concedido no solo creer en Cristo Jesús, sino también padecer con Él. Todos tenemos padecimientos de diferente manera en nuestra vida. Todos pasamos por dificultades en nuestros corazones. Y solo Dios sabe cuántas veces nos ha tocado llorar delante de su presencia y decirle, Señor, trae consolación a mi alma, porque mi alma no encuentra reposo, mi alma no encuentra consuelo. Esto es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Simeón era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre lleno de la presencia del Señor nuestro Dios. Era un hombre que esperaba la consolación de todo Israel. Era un hombre justo y equitativo. Era un hombre reverente. Él respetaba la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, no andaba haciendo cosas indebidas en las cuales se pusiera en contradicho la presencia del Señor nuestro Dios. Mira, cuando tú sabes que tienes la presencia de Dios en tu vida, la cuidas, la cuidas. Porque es como, por eso descendió en forma visible como una, ¿qué? Como una paloma. ¿Sabes qué sucede con las palomas? Son muy sensibles. Ante cualquier cosa se espantan y se van. Por eso David, cuando ofendió a Dios y adulteró y pecó delante de él, le dijo, lo primero que le dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. La regué, Señor. Estoy dispuesto a lo que sea, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque lo primero que sucede cuando alguien se entrega a los placeres, cuando alguien se entrega al pecado de una manera desenfrenada, lo primero que ocurre es que el Espíritu de Dios se va de la vida de esa persona o se contrista. Tenemos que ser reverentes delante de la presencia de nuestro Dios.
en cómo hablamos, en cómo pensamos, en cómo nos conducimos. Y si usted quiere ser irreverente, séalo. Pero el día de mañana que el Señor trate con su vida, no se vaya a estar quejando. Porque al que Dios recibe por hijo, lo disciplina como a hijo. Y nuestros padres nos daban de cuerazos por un rato, cuanto más el Dios y Padre Celestial, ante el cual estamos heredando una salvación tan grande en nuestra vida. Porque Dios sabe también cómo disciplinar nuestras vidas cuando no estamos viviendo una vida de obediencia delante de Él. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana. Ayúdanos a tener un evangelio correcto, Señor. Porque la gracia que nos ha sido dada no es para pecar, Señor. Y aquí estamos, Dios, en esta mañana, reconociendo, Padre Celestial, que hay cosas que no están bien, Señor, en nuestra vida y en esta iglesia. Yo presento esta iglesia delante de ti, Señor. Que tú comiences, Dios mío, un despertar de arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará la misericordia del Señor nuestro Dios. Pero que de aquel que los confiesa y no se aparta de ellos, la ira de Dios estará sobre él, un día sobre los hijos de desobediencia. Señor, aquí estamos, Padre, pidiéndote, Padre Celestial, misericordia. Yo te he rogado por misericordia por este pueblo, porque sé, Dios, que hay personas que no están viviendo bien, Señor, delante de ti. Y una vez más, Padre, con dolor en nuestro corazón venimos a decirte, Dios, ten misericordia, Padre, y perdónanos, ayúdanos, endereza todo aquello que está torcido, Señor. Endereza lo que no está bien, Señor, en nuestros corazones. Que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, Dios, para que un día no seamos cortados, no seamos arrancados de tu gracia y de tu presencia, Señor. Guárdanos y líbranos del mal y ayúdanos a vivir con reverencia, con respeto, Señor, delante de tu presencia. Que no hagamos nada indebido en nuestra vida. No lo podemos lograr en nuestras fuerzas, pero sí lo podemos lograr, Señor, con tu espíritu, con tu ayuda, con tu poder, con tu liberación. Espíritu Santo de Dios, haz tu obra completa, Señor, en esta mañana. Si hay gente que está, Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, si hay gente que está oprimida por el diablo, atada por el pecado y por el diablo, Señor, en esta misma hora, Señor, desátalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae un despertar a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a clamar por misericordia y a decirte, Dios, perdónanos, Padre Celestial, porque hemos hecho lo malo, Señor, delante de tus ojos. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Y yo dejo esta palabra, Señor, en tu pueblo, la cual no va a regresar vacía. Hará todo aquello para lo cual tú la has enviado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos a tener respeto por tu presencia, Señor, porque un día tendremos que presentarnos delante de ti, oh Señor. Padre, muchas gracias. Yo presento este rebaño, esta congregación, Señor, delante de ti, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios.